Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado lunes murió en la sede del SEBIN, que es el acrónimo de Servicio Bolivariano de Inteligencia. No hace falta que os diga mucho más. En el momento en que aparece la palabra bolivariano de por medio, ya sabéis dónde han sucedido los hechos. Bien, pues en la sede del SEBIN murió un concejal del área metropolitana de Caracas. El infortunado se llamaba Fernando Albán y pertenecía al partido opositor Primero Justicia. Este partido es muy famoso porque es el partido de Enrique Capriles, que se presentó a las elecciones contra Hugo Chávez hace ya un montón de años y que se quedó en el camino, como bien sabemos, y que hoy en día está inhabilitado. Bien, Albán, a quien yo no tenía el gusto de conocer su nombre hasta el día de los hechos, una pena, la verdad, pues fue detenido el viernes pasado cuando regresaba de un viaje a los Estados Unidos. Lo metieron en un automóvil y se lo llevaron, en principio, a las instalaciones del SEBIN. Y una vez allí el régimen le acusó de haber participado en el atentado fallido. Bien, fallido y con muchas incógnitas sin resolver todavía hoy, 2 meses después, sobre este atentado. Hice un programa monográfico en el mes de agosto, el atentado este de los drones, no sé si lo recordáis, si no lo habéis escuchado y queréis saber más sobre este atentado, que todavía siguen investigando y persiguiendo en la propia Venezuela, pues lo tenéis ahí en el archivo por si queréis ir a él. Pues bien, esto fue el 4 de agosto y le acusaban el viernes pasado de haber participado y de haber organizado, ser uno de los organizadores de este atentado. Al trascender la noticia, el gobierno aseguró que Albán se había suicidado porque una vez estaba allí, pues terminó muriendo. 3 días después de haber sido detenido en el aeropuerto de Caracas. Dijo el gobierno, cuando se le preguntó qué es lo que ha pasado, pues que se había suicidado en las instalaciones del SEBIN, que es un edificio de Caracas conocido como el Helicoide, por razones más que obvias. El helicoide tiene forma helicoidal y de ahí que se llame el helicoide. Al parecer se arrojó al vacío desde un 10º piso y esa es la versión oficial, y se murió porque creo que nadie, menos un gato, aguanta, y no estoy seguro de que un gato tampoco aguante una caída desde un 10º, y hasta ahí se sabe. El entierro tuvo lugar en el día de ayer con una movilización bastante importante por parte de las fuerzas opositoras y nada más. Pero claro, esta versión oficial, como todas las versiones oficiales, especialmente las versiones oficiales bolivarianas, está llena de agujeros. Y eso es lo que vamos a repasar hoy aquí en La Contra. Vamos a repasar esta trágica muerte que ha conmocionado a Venezuela y que coloca otro clavo, uno más, en el ataúd del chavismo. A veces no sé muy bien si el régimen de Nicolás Maduro es más tonto que malo o es más malo que tonto. En el caso de la muerte en circunstancias un tanto extrañas, dejémoslo ahí, del concejal Fernando Albán, me inclino más por lo primero. Es decir, que es más tonto que malo, porque lo que pasó el lunes pasado en la sede del SEBIN no tiene mucha explicación. Bueno, tiene unas cuantas explicaciones y desde luego ninguna de ellas buena y ninguna de ellas tampoco inteligente. Porque ya hay que ser patán para detener a un opositor el viernes y que se te muera, entre comillas, el lunes, el mismo lunes, aunque no sabemos tampoco si se les murió el domingo. Lo que sí se sabe es que se supo de su muerte el lunes. Y claro, no era una comisaría cualquiera. Estamos hablando que este señor, qué sé yo, tuviese un problema de orden público y se lo llevase en una comisaría de Caracas. No, fue en el Helicoide, que este es un edificio, lo habréis visto en muchas fotografías o por televisión. Los venezolanos, los caraqueños en concreto, lo conocen muy bien porque está encima de una colina. Este está ubicado en el mismo corazón de Caracas y es una de las sedes del SEBIN, no la principal, pero sí al menos la secundaria. Es un edificio que de primeras hasta llama la atención. Si no lo habéis visto nunca, os ruego que lo busquéis en internet, buscarlo en Google y veréis que es un edificio cuando menos curioso. No sé si os gustará más o menos, pero llama la atención por sus formas. Se levantó hace ya muchos años, pues tantos como 50, más de 50 de hecho, como centro comercial. Iba a ser un centro comercial de estos en los que se podía ir en carro desde la autopista hasta la misma tienda, y de ahí que tenga esas rampas que le dan su forma característica. Bueno, esto se hizo evidentemente pues allá en los años 60, cuando la economía venezolana iba fenomenal y era el país que más prometía de toda América. El hecho es que nunca llegó a ejercer como tal, como centro comercial. Como tantas otras cosas en Venezuela, se quedó a medio construir.
El proyecto lo dejaron, supongo que por falta de fondos, y es de un estilo llamativo, un tanto indescriptible. Si tuvieran que preguntarme qué estilo tiene el helicoide, no sabría decirlo. Si algún arquitecto o alguien que sepa de estas cosas me puede decir el estilo concreto al que pertenece el helicoide, se lo agradecería muchísimo. Pero vamos, que está bien, que te captura el ojo. Visto desde arriba parece un helicoide y esa es la razón por la que le llaman el helicoide. Es una cosa que no, según lo ves, sabes exactamente que el nombre y la forma encajan a la perfección. Luego ya en los años 80, cuando ya había sido interrumpido, se quedó abandonado, interrumpida la construcción, se quedó abandonado, pues la Dirección de Inteligencia del Gobierno, todavía de los gobiernos prechavistas, se instaló allí. Y desde entonces ha pertenecido a este organismo que desde el año 2010 se llama SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, como os decía antes. Hoy el SEBIN tiene allí, aparte de oficinas, obviamente, tiene celdas y algunas cámaras de tortura, según cuentan los que han pasado por allí. No llega, según parece, a lo que tienen en la sede central del organismo, que está en la Plaza Venezuela, en el mismo centro de Caracas, y a la que denominan la tumba. En fin, yo creo que esto es por razones que es fácil imaginarse. Si a un edificio lo llaman la tumba, pues no hay que ser muy imaginativo para saber qué es lo que se hace exactamente dentro de ese edificio. Ahí, según leí en una ocasión, así el año pasado, hay el 5º nivel por debajo del suelo. Tienen ahí unas cámaras, unas mazmorras y unas cámaras de tortura que son espantosas, dignas de la Stasi. Bueno, pues esa es la tumba. El caso de Albán no. Albán no ha muerto en la tumba, ha muerto en el helicoide. Pero pues pudo hacerlo perfectamente en la tumba. Al parecer, todo el que entra en cualquiera de las instalaciones del SEBIN o sale con los pies por delante o sale con una buena ensalada de palos encima. Porque aquí lo raro, sobre todo después de todas las denuncias que vienen de ahí, lo raro es que no mueran más presos políticos. Habida cuenta de cómo las gastan los servicios de inteligencia venezolanos. Desde 2015 han muerto ya 3. Me parecen pocos, por la cantidad de presos políticos que tienen, pero aún siguen siendo muchísimos que un servicio de inteligencia que se debería encargar a cualquier cosa, menos a matar gente, desde luego no a matar a los propios, a los ciudadanos del mismo país, que tengan en su haber ya 3 muertos en 3 años. Vamos, podrían ser muchos más, porque los agentes del SEBIN no escatiman en golpes y castigos ejemplares como aislamientos prolongados en estancias sin acceso a la luz del sol, dietas miserables, etc. Si os interesa el tema podéis buscar hay muchísima información disponible en Internet, especialmente de gente que ha tenido que pasar por esas condiciones y son francamente lamentables. Bien, volviendo sobre esta muerte tan misteriosa que la oposición venezolana califica directamente de asesinato. No se andan con chiquitas, van directamente. Esto dicen que ha sido un asesinato del régimen y tienen además buenas razones. No pueden demostrarlo, obviamente, no disponen de grabaciones ni de pruebas concluyentes, pero las especulaciones que han hecho son bastante factibles, según las que me he estado leyendo yo en la propia prensa venezolana. Bien, vamos a la versión oficial, que es siempre hay que partir de aquí. Según el fiscal general de Venezuela, el nuevo fiscal general, el de la Asamblea Nacional Revolucionaria, constituyente que se montaron el año pasado, este es un tipo llamado Tarek William Saab. Bueno, pues según este hombre, Albán murió tras saltar por la ventana, como os comentaba en la introducción del programa de hoy. Al parecer, pidió permiso para ir al cuarto de baño, supongo que estarían interrogándole, y aprovechó que estaba en el cuarto de baño y se tiró por la ventana. Una cosa como muy de película, la verdad. Podían haberse esmerado un poquito más en la versión, pero bueno, simplemente estaba allí. Entiendo que el lunes, llevaba ya 3 días, no sabemos muy bien, no han dado más detalles. Pidió a sus interrogadores que le apretaba la vejiga y que necesitaba ir al baño. Los otros, sí, sin problemas, vaya usted. Se fue al baño y aprovechó, abrió la ventana y se tiró desde un 10º y claro, se mató. Fue por lo tanto un suicidio de manual. Y aquí acaba la cosa. Esto es, la versión canónica. Y acaba la cosa, al menos desde el punto de vista oficial. Claro, el problema en la muerte de Fernando Albán es que hay 2 versiones oficiales. Una, la de Tarek William Saab, el fiscal general, y otra de un tipo llamado Néstor Reverol, que es el ministro de Interior y Justicia del gobierno. ¿Qué ha dicho Néstor Reverol? ¿Qué dijo? Pues dijo que efectivamente que Albán se había tirado del 10º
pero cuando estaba en una sala de espera, no cuando estaba ni en ningún interrogatorio ni en el cuarto de baño. Simplemente estaba en una sala de espera, se levantó, no sabemos muy bien cómo, pegó una carrera hasta la ventana y se arrojó por ella. Como veis en esta versión no hay cuarto de baño. Claro, aquí podríamos decir, bueno, vamos a dejar estos pequeños detalles al margen, menuda tontería, tampoco hay que ser tan tiquismiquis con estos asuntos. Aunque claro, quizá no sean tan pequeños, más teniendo en cuenta que es que ha muerto un ser humano. En este caso, un ser humano con un cargo político y significado por oponerse al régimen imperante en Venezuela. El abogado de Fernando Albán ha dicho que el baño del SEBIN, desde el que dicen que se tiró, no tiene ventanas. Luego, aquí ya hay que poner un interrogante muy grande. Tampoco ha trascendido foto alguna de ese cuarto de baño, que es lo primero que deberían haber hecho. Bien, este señor se arrojó por la ventana, fruto, qué sé yo, del miedo o de un enajenamiento mental transitorio en aquel momento, y se corrió o se fue al baño y se tiró desde ahí. Allí no hay. Tampoco lo hará, porque este caso, vemos que el gobierno tampoco va a facilitar esta fotografía, que yo desde luego me gustaría verla. El cuarto de baño exacto con la ventana exacta. Así es como se hacen las investigaciones, cuando te pones a hacer preguntas. ¿Desde dónde saltó? Y que den más información de la que han dado. ¿En qué hora se produjo? ¿Cómo se produjo exactamente? ¿Qué testigos hay? Que los testigos presten declaración. En fin, cosas elementales en cualquier investigación. Y por supuesto, un anejo con pruebas. Aquí está la fotografía del baño, aquí estábamos, tal. Pero no se va a hacer porque no hay. Es caso cerrado. Es cerrado hasta el extremo que la oposición ha pedido una comisión de investigación y el gobierno ya ha dicho que de comisión de investigación nada, que ya está todo investigado. Y para que la cosa sea más dolorosa todavía, José Luis Rodríguez Zapatero, que no sé muy bien qué pinta metido en esto todavía, bueno, uno le da por pensar mal, y claro, piensa mal, pues ha dicho que no hace falta, que está clarísimo, que esto es verde con asas. Que por supuesto Fernando Albán algo habría hecho, estaba allí en el SEBIN, se le cruzaron los cables y se tiró por la ventana. Claro, las dos versiones comparten la ventana. No sabemos si esa ventana estaba en el patio o estaba en una sala de espera, como decía Reverol, pero ambas tienen una ventana. Claro que podía haber caído por la ventana una vez muerto. Es una posibilidad que no deberíamos eliminar. No sería la primera vez, especialmente en este tipo de cosas raras. Primero se les va la mano y le matan, y después agarran el cadáver y lo echan por la ventana. Porque eso sí se sabe que el cadáver apareció al pie del SEBIN. La oposición apunta a que fue asesinado, como os decía, y que fue asesinado con una bolsa, concretamente, que es una de las maneras que tienen en el SEBIN de torturar. Bueno, es un método de tortura muy inhumano, como todos, por cierto, pero este especialmente, que te pone una bolsa en la cabeza y te vas ahogando, provoca además, aparte de que te puede llevar por delante y te puede matar, bueno, pues puede provocarte un paro respiratorio. Bueno, pues al parecer le estaban haciendo la bolsa y simplemente se les fue de las manos el tema de la bolsa. Se les murió, en una palabra. Entonces inventaron lo del suicidio. A mí me parece que la versión para la que no hay pruebas, cierto es, o no han aportado pruebas la oposición, la versión que ofrecen es bastante plausible, pero vayamos un poco más lejos. La primera pregunta que habría que hacerse, si queremos ir un poco más lejos, es por qué estaba Fernando Albán detenido. Claro, un simple concejal. Concejal, bueno, conocidillo en Caracas, por supuesto, para el concejal de la ciudad, pero tampoco una gran figura internacional de la oposición antichavista. Bien, al parecer estaba detenido, y esto sí lo ha dicho el gobierno, por participar, presuntamente, se entiende, en el atentado del día 4 de agosto. Bien, vale, correcto. Pero
le detuvieron 2 meses después, el 5 de octubre. Lo detuvieron en el aeropuerto de Maiquetías, aeropuerto de Caracas, cuando volvía de Nueva York. ¿Por qué no lo hicieron antes de irse? Porque él había estado en Venezuela hasta ese viaje. El día 4 de agosto, el 5, el 6, el 7 y el 4 de septiembre. ¿Por qué le detienen 2 meses después? Porque Albán, a diferencia de Julio Borges, que es su jefe de filas del Partido Primero Justicia, no está exiliado, vive en Venezuela. Allí en Nueva York, ¿qué es lo que hizo? Pues esto no es según cuentan, es que se le pudo ver y hay testimonios gráficos al respecto. Participó en una sesión de Naciones Unidas en la que él mismo denunció las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Que ya tiene mala leche la cosa, que denuncies eso en Nueva York, tal que un día 3 y el día 9 estés muerto. Es bastante doloroso. Pues bien, estuvo en Nueva York, volvió a su ciudad, a su país, y allí le detuvieron en el mismo aeropuerto. Fue una detención extraña, porque el concejal estuvo desaparecido durante horas, hasta que su abogado pudo asistirle. Luego lo que tenemos es un concejal que llega a Maiquetía, aterriza, le detienen, entiendo que en la misma sala de llegadas, y lo desaparecen durante horas. Esa es una descripción puramente forense, lo que estoy haciendo. No se le concede el habeas corpus, y no se le concedió en ningún momento porque no testificó ni no se le presentó ante un juez, y se le confina en un centro de detención famoso por las torturas que en él se practican. De nuevo, sigo con la descripción puramente forense. Resumiendo, vayamos ordenando ahora todas las fichas. El SEBIN literalmente le secuestra en el aeropuerto, no informa hasta horas después de que está detenido, le niega un derecho constitucional, como es el de habeas corpus, durante varias horas, durante varios días, durante casi 4 días, al término de los cuales aparece muerto al pie del helicoide. Caray, no está mal para empezar a escribir un guión para televisión, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo creo que es cuando menos sospechoso. Puestos a dudar, de lo primero que dudaría es de la versión del gobierno, o de un gobierno que ha actuado de una manera tan irregular. Y os acabo de dar la sucesión de los hechos. Luego podríamos ir también a la misma persona, es decir, al mismo Fernando Albán, que es lo único que nos queda, la única incógnita. ¿Cómo era Fernando Albán? Yo no sabía, como os decía antes, de su existencia hasta este mismo lunes. Bien, desde entonces he leído algo de él, obviamente, pues además se ha publicado bastante, tanto en prensa venezolana como extranjera. Bueno, pues al parecer era un buen tipo y un católico muy devoto, lo cual no casa demasiado bien con el suicidio. El suicidio es un pecado especialmente grave en el catolicismo. Sí, evidentemente hay católicos que se suicidan, pero bastantes menos católicos devotos que se suicidan. Tampoco cuadra en el perfil del suicida lo que han contado sus más allegados, que hablan de él como una persona serena, amable, muy comprometida con su causa, un tío que tenía esperanza en el futuro. No tenía ningún motivo para suicidarse. He estado incluso leyéndome su cuenta de Twitter, lo estuve haciendo ayer. Está activa, la han tomado sus partidarios y ahora veréis que sigue publicando. Pero si bajáis hasta que desapareció, hasta el 5 de octubre, son tweets publicados por él. Mucho retweet y tweets propios, reflexiones y demás. No parecía un tipo, se le veía, eso sí, muy comprometido, como os decía. Pero no daba el perfil de suicida. Lo que se ve desde fuera, más lo que han contado desde dentro. Un tipo que, la verdad, le estaban yendo desde el punto de vista político las cosas bien. Estaba siendo reconocido. A diferencia de otros opositores, Albán tenía cierta proyección internacional. Acababa de volver de Nueva York, que eso no lo pueden hacer todos los opositores en Venezuela y que le reciban allí gente en Naciones Unidas para que les cuente sus problemas. Era además una de las cabezas visibles de Primero Justicia, que es uno de los partidos opositores más famosos de Venezuela.
En resumidas cuentas, que no cuadra como suicida. No estaba deprimido, no llevaba mucho tiempo encerrado. Y su caso además se estaba siguiendo desde que fue detenido. Si miráis en su propia cuenta de Twitter, la de Fernando Albán, veréis que sus seguidores y su propio partido pasó todo el fin de semana pidiendo que por favor le liberasen. Y luego ya por último, y creo que esto es definitivo, el gobierno no ha puesto sobre la mesa ni una sola prueba concluyente sobre su presunta participación en los hechos del 4 de agosto. Con esto se acaba el asunto. Es decir, que le estaban acusando de algo, lo retienen durante 4 días, vulnerando la misma Constitución venezolana, sin depositar una sola prueba, sin más, nada. Y bueno, es que ahí, en ese caso le hubieran concedido el habeas corpus esa misma tarde del viernes. Mire usted, hay unas pruebas concluyentes, hay testimonios en su contra, tenemos pruebas, hemos encontrado en su casa el mando a distancia de los drones. Tenemos pruebas concluyentes, en definitiva, de que usted estuvo envuelto en esto. Entonces vamos a llevarlo ante un juez, que diga usted lo que tenga que decir al juez y, por supuesto, le vamos a encerrar porque el delito lo merece. Pero conforme al debido proceso. Pues no, el gobierno no ha dicho nada de eso. No ha puesto pruebas. Entonces aquí no nos queda otra más que especular. A mí no me gusta, pero de vez en cuando, a veces no hay remedio. No sé, puestos a especular, quizá querían forzarle para que incriminase a Julio Borges. Es una posibilidad. Aquí en Maduro se la tiene tomada, por cierto. Tomada a título personal. Es decir, esto va muchísimo más allá de lo político. Lo mismo que con Leopoldo López. Julio Borges no vive en Venezuela desde agosto. Se tuvo que exiliarse a Colombia a raíz de este atentado, porque le estaban acusando. Y Borges lo vio venir. No se le puede culpar. De hecho, el propio gobierno colombiano ha denegado la extradición. El duque lo dijo el otro día, que no estaba dispuesto a entregarle porque sabía cuál iba a ser el destino de Borges en el caso de que se le entregue al gobierno de Maduro. Así que lo mismo, de nuevo, sigo especulando, advierto, quizá buscaban un testigo especialmente cualificado. Pero bueno, vamos a forzar esto, vamos a uno de sus hombres, que era Albán, le apretamos todo lo que podamos, que es mucho, ¿eh? En el helicoide te pueden apretar bastante. No sé si... Yo desde luego no creo que aguantase una sesión de torturas de estos tipos. Y como yo creo que muchos de vosotros tampoco. Luego se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, que me hacen la bolsa esa. Bueno, pues te apretamos hasta que terminas cantando de plano. Y culpas a Julio Borges, que es lo que nosotros queremos. Albán era perfecto para ese cometido. Le forzaron, le volvieron a forzar, así durante 3 largos días, y al final, pues quizá se les fue la mano. Es una posibilidad. Y entonces vieron cómo salimos de esta, claro, porque está ahí fuera la gente reclamando su puesta en libertad. Quizás sea solo eso, ¿eh? Y una vez hecho esto, pues vamos a tirarle por la ventana y luego ya explicaremos que esto ha sido un suicidio. Tal vez nos encontremos ante un simple ajuste de cuentas, al más puro estilo de la mafia. Probablemente. Un ajuste de cuentas que se va de madre. Porque creo que sería de necios engañarse. El gobierno bolivariano, a estas alturas, hace ya mucho tiempo que en forma y en fondo no se distingue mucho de la mafia. Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me pasa, Aitor, una noticia mierder que nos llega nada más y nada menos que de la misma cuenta de Twitter del presidente del gobierno, que como sabéis es muy presumido y muy vanidoso, pero no es muy listo, la verdad. O al menos es lo que pienso yo y tengo pruebas para demostrarlo. Pero bueno, el hecho es que puso un tuit, de los muchos que pone él o su equipo a lo largo del día, en el que se hace eco de lo puso ya a las 11 de la mañana, pues se hacía eco de una iniciativa para
colocar una leona en el Congreso de los Diputados. El tuit en concreto decía lo siguiente. Una idea genial, así entre admiraciones. Plant Int es, que no sé qué es, Plant Int es, no tengo ni idea, nos llama a defender los derechos de mujeres y niñas colocando una leona en el Congreso. Esto con el cuadradillo, se ponen delante de los trending topics. Luego, gracias a la lucha de muchas leonas hemos llegado hasta aquí. Trabajemos juntos, juntas, por la igualdad real, por no tener que esperar 100 años más. Bueno, pues hasta aquí correcto, y bueno, y enlaza o retuitea el tuit de estos tipos del Plan Int España, que no sé lo que es. Si alguno me lo aclara, pues se lo agradecería mucho. Bueno, el hecho es que a mí me sorprendió cuando lo he visto, y bueno, y cuando me lo enviado, lo vi ayer, pero me lo recordó por la noche cuando estaba ya haciendo el programa, me lo recordó preparando el programa, me lo recordó Aitor, y la verdad es que en el Congreso de los Diputados ya tenemos una leona. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no lo sabe. Es como que una leona. Yo he pasado por allí y hay 2 leones, como 2 soles, con su melena. Pues no, os voy a contar antes la historia de los leones de las Cortes, ya al final me liáis con estas cosas. Bueno, una historia muy, muy chula, además. Yo creo que todos los españoles la conocemos, no sé si la historia de los leones de las Cortes, pero sí a los leones de las Cortes, que sea, los han visto por televisión, y es una de las visitas habituales cuando la gente viene a Madrid, la gente de fuera, pues se hace una fotografía allí, ¿no? Bien, como sabéis, son 2, uno a cada lado de la puerta. Uno de ellos se llama Daoiz y el otro se llama Velarde, por los héroes del 2 de mayo. Aquí os preguntaréis por qué se llaman Daoiz y Velarde, o por qué los llamasteis los madrileños Daoiz y Velarde. Bueno, les llamamos así porque nos dio la gana, nada más. No sé en qué punto, quién sabe, hace 2 siglos, en el siglo XIX, alguien quizá la prensa, lo desconozco, pero se llaman así. Bien, estos leones tienen una historia muy accidentada. Estos son los terceros que ponen, o que pusieron. Los primeros fueron de yeso, y se los llevó la lluvia. Claro, se estropearon con la lluvia. Pero bueno, vamos a ahorrar un poquillo aquí, vamos a poner unos leones de yeso, y los pintaron. El yeso lo pintaron con pintura de bronce. La cosa es que, claro, eso aguantó lo que aguantó la inauguración y poco más. Vieron que eso no era serio, tener delante de las Cortes 2 leones de yeso que se estaban deshaciendo, y los cambiaron por unos de piedra. Pero eran tan pequeños que más que leones parecían caniches. Así que los madrileños se quejaron y dijeron, bueno, esto es de risa, se están choteando de las propias Cortes al poner unos leoncitos tan pequeños. Los quitaron, se los llevaron a no sé dónde y pusieron los actuales. Los actuales ya unos leones en condiciones, hechos de bronce, con el bronce fundido de los cañones tomados al enemigo durante la Guerra de África, del año 1860. Ya se pusieron, el Congreso, por supuesto, ya estaba abierto y funcionando, y los leones se pusieron al final. Pues bien, uno de ellos tiene testículos y el otro no. Eso, ya digo, todos los que pasan por ahí, casi todos lo saben porque además está a la vista. Hace unos años, de hecho, hubo una campaña para colocarle los testículos al otro, y se les tuvo que explicar a los de la campaña que es que no podía tener testículos. ¿Veis cómo que no? Pues porque realmente no son leones, aunque lo parezcan. Son un héroe y una heroína de la mitología griega. Uno se llama Hipómenes y la otra Atalanta. Quizás, si os gusta la mitología griega, conocéis su historia. Bueno, pues a Hipómenes y Atalanta, que eran amantes, bueno, a Hipómenes le costó, menuda carrera se tuvo que pegar para conseguir casarse con Atalanta, porque Atalanta, todo el que no le ganaba la carrera, lo mataba, así que tuvo mucha suerte. Bueno, la cosa es que, al parecer, la diosa Cibeles les convirtió en leones, porque se lo habían montado en el buen sentido de la palabra, ya me entendéis, dentro de uno de sus templos. Y luego los puso a tirar de su carroza, que también la tenemos en Madrid, la carroza y a la propia Cibeles, en la misma plaza. No muy lejos, por cierto, de las Cortes. Pues esos 2 leones de la Cibeles también son Hipómenes y Atalanta. Es decir, que los tenemos por duplicado en Madrid. Un par de ellos en las Cortes y otro par en la fuente de la Cibeles. Pues bien, 2 de ellos son leonas. Es decir, les faltan los testículos. Y esa es la razón por la cual habría que decírselo a Pedro Sánchez. Bueno, poniendo este tuit, lo que nos vino a decir Sánchez es que es un poco analfabeto y que es un madrileño indigno, porque estas cosas esta historia que os he contado la conoce cualquier madrileño, pero cualquiera que haya nacido. Por supuesto, los que tenemos familia de la ciudad, lo sabemos todos. Estas cosas te las cuentan tus padres y tus abuelos, lo del león que realmente no es león, que es leona, lo de Daoiz y Velarde y todas estas cosas, lo de los cañones de la Guerra de África, lo de los leones de yeso, que fueron los primeros. Aunque bueno, como sabéis, es bastante normal que en Madrid falten los madrileños. Pero bueno, en fin, ahora que lleven una leona y lo que les dé la gana,
pero que no la pongan de yeso, que ya se sabe lo que pasó la última vez. Muy bien, pues al final con esta historia me he liado y me he terminado de comer el programa, pero esto ha sido culpa tuya, Hitor, que me has traído un tema, me has centrado el balón solo para que chutase. Muy bien, y he chutado, claro. Bien, vamos a ir terminando ya, terminamos con Pizarro, que nos trae hoy un comentario magnífico, como siempre, sobre el tema este de los aranceles y el FMI. El chanchullo paragubernamental perfecto recoge ingentes cantidades de dinero tributado en distintos países con el que sustenta un entramado burocrático que elabora informes y decide gastos. Si esos informes y esos gastos son meras estupideces, corrupciones variadas o ideas y acciones útiles, es absolutamente irrelevante a la hora de pedir responsabilidades. Tiene un porrón de dinero confiscado, amenaza con informes que rara vez aciertan, presta con criterios arbitrarios y resultados dispares. Y sobre todo, no responde ante nadie. Lo más, irrita a algunos socios que refunfuñan y ya. Si el Fondo Monetario Internacional se equivoca acerca de la previsión a la baja del crecimiento global, otro día en la oficina para Cristina. Y si acierta, no puede hacer nada útil para evitarlo, y sí bastantes cositas para liar la cosa un poco más. Gloria a los prestamistas que prestan dinero ajeno por criterios políticos y sin incumbencias personales. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy y a mí ya lo único que me queda es despedirme de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.